Un espacio más tallerístico, que es son espacios relativamente nuevos y que también están generando una nueva dinámica con las universidades y con la academia, ¿no? En este caso con la maestría. También es un espacio, como bien decía Anabel, transdisciplinario, porque bueno, yo soy ingeniero químico y bueno, ¿qué tiene que ver un ingeniero aquí con el arte? Pero bueno, nos empezamos a meter de alguna manera con el diseño, con de alguna manera el cambio tecnológico que de alguna manera está que es el uso de computadoras y algoritmos y programación en prácticamente todos los ámbitos de la vida, porque ahora pues tenemos computadoras literal en la palma de nuestra mano y pues todo eso al final puede ser una herramienta creativa para diseñadores, artistas y pues es un poquito lo que voy a hablar acá, ¿no? Entonces, bueno, el índice me gustaría hablar un poquito de teoría, también hacer algunos ejercicios prácticos, traigo aquí algunos materiales y algunas cosas que me gustaría compartir y finalmente también algunas herramientas que luego utilizamos para la reflexión. De hecho, esta parte de la teoría siempre me siento un poquito como contradictorio porque ¿cómo vas a hablar de la práctica con la teoría, no? Lo ideal sería que lo aprendiéramos con lo que estamos predicando, ¿no? A través de una práctica y demás, ¿no? Es un poco como lo que a veces siento medio paradójico, pero bueno, finalmente pues hay escritos al respecto, hay personas que ya lo han documentado, registrado y también pensado sobre este tema y bueno, quiero compartirles algunas ideas también que han fundamentado los proyectos con los que hemos trabajado. Entonces, bueno, voy a iniciar. Yo todas estas referencias también las voy a compartir y al final las voy a citar. La cito en inglés porque así aparece, no me atreví a traducirla tal cual. Muchos de estos libros también, al ser nuevos, no necesariamente tienen una difusión en todos los idiomas, ¿no? Nosotros trabajamos con esta filosofía que se conoce ahora como construccionismo. Y bueno, viene de algo que existe también que se llama constructivismo, ¿no? Muy parecido, pero tienen ahí una pequeña diferencia, ¿no? El constructivismo es del educador francés o académico de la educación Francis Piaget, que él decía, bueno, en este texto dice, de acuerdo a la teoría constructivista de Piaget, de aprendizaje, los niños, bueno, aquí habla de niños, yo ya digo un público no especializado, ¿no? O personas que quieren aprender, ¿no? Son constructores activos de su conocimiento, no recipientes pasivos. Los niños no adquieren ideas, ellos fabrican ideas. Entonces, esta idea que en su momento, estamos hablando antes de los 60, revolucionó un poco la manera en la que los educadores se estaban aproximando después de todo el concepto que existe de escuela que viene desde la revolución industrial y demás. Entonces, que ahí aparece este tipo de ideas en donde ya no es el maestro el que va a derramar el conocimiento para los recipientes que lo van a contener, sino que finalmente hay un proceso dinámico de construcción. Y luego aparece uno de sus estudiantes que se llama Simon Papert, pero bueno, la diferencia es que Simon Papert venía del perfil de computación, o sea, él era un ingeniero en sistemas o computólogo que después se va a estudiar educación con Piaget, y entonces Simon, bueno, aquí la cita le está hablando a alguien más de estos personajes, dice, fue un paso más allá, argumentando que los niños construyen conocimiento más efectivamente, cuando están envueltos activamente construyendo cosas en el mundo. Es decir, que ayer habla de una construcción de las ideas en la mente, que no es como este chiste que decía luego en ingeniería que te duermas con el libro aquí pegadito para que se te entre el conocimiento por difusión, ¿no? Como si fuera algo que entra a un contenedor, ¿no?
Y bueno, esta idea obviamente la que dice que no es así, sino que es una construcción. Y bueno, dicen que símbolo que dices además hay que hacer algo afuera, como cuando los niños o las personas estamos en un playground o en un parque de juegos o estamos haciendo castillos de arena o estamos jugando con nuestro cuerpo, estamos construyendo también algo en el exterior que nos hace construir con el interior. Bueno, esto es un poquito, como les decía, diría que a lo mejor ustedes pueden estar un poco familiarizados, si no, de todos modos, hay mucho que leer, hay muchas referencias aquí que han ido surgiendo. Estas ideas de Papert y bueno, de ayer les decía, eran antes de los 60s y Papert es después de los 60s, más o menos como hasta los 80s, son sus libros más importantes. Y a partir de ahí hubo una especie de influencia en diferentes, digamos, líneas de trabajo. Y bueno, aquí señalo una, porque no iba a poner todas, o sea, es un mundo de cosas. Señalo una que me gusta mucho, que se llama tinkering. Es un concepto de una palabra anglosajona, es un anglicismo, que viene de tin. El tin significa estaño, es un elemento químico. Y el estaño antes era un elemento que era muy maleable, se podían hacer muchas cosas con el estaño. Y había cierto tipo de artesanos que te podían hacer cualquier cosa con el estaño. Y eran muy creativos, ¿no? O sea, era como una profesión donde, pues, si necesitabas, no sé, algo para sostener las tijeras, pues ellos te lo podían hacer de estaño, ¿no? Entonces eran gente muy creativa para diseñar y construir. Entonces, a partir de ahí viene este tinkering, este concepto de jugar con las manos, básicamente. Y bueno, se empieza a crecer con diferentes ideas, más personas y demás, y empieza ya a tomar una identidad más sólida. Estos son justo principios de un estudio que se llama Tinkering Studio, que está dentro del Exploratorium del Museo Interactivo de San Francisco, ¿no? Que es como el líder de los... Bueno, fue el primer museo interactivo que hubo en el mundo. Bueno, es como un poquito la historia que tiene. Entonces sigue siendo un referente, ¿no? En cuanto a los museos interactivos. Ayer justo platicaba con Rafa de esto, ¿no? Qué tan interactivo debería ser un museo, por qué, muchas ideas que estamos ahí compartiendo. Y bueno, vemos ya cosas como ciertas ideas que a mí me parecen muy interesantes y que creo que resumen muy bien este espíritu que se ha generado, como esto de prototipar rápidamente. Es decir, equivócate rápido. Para crear es más importante equivocarte que ser exitoso, porque cuando te equivocas tienes la oportunidad de aprender más cosas, ¿no? Entonces, este tipo de ideas es que finalmente toman conceptos como un producto nunca va a estar a lo mejor en una versión óptima, no hay una panacea tecnológica, entonces finalmente siempre va a haber algo que lo puedas mejorar. Y mientras más rápido lo vayas prototipando, quiere decir que vas a tener un producto con más características, a lo mejor más diversos, o vas a tener una diversidad de productos que van a poder atender a más funciones o necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues habla de eso, ¿no? Primero hacerlo con cartón, con lo que tengas a la mano, y ya después pensarás en buscar mi computadora y hacerlo en tu molde para editar el plástico, ¿entiendes? O sea, hay que intentar hacerlo rápido. O por ejemplo, usar materiales familiares en materiales no familiares. Hay también una persona que tiene una tesis justo que habla de música y en su tesis toma mucho esta idea porque ellos al final hicieron una tarjeta electrónica justo que te permite hacer botones de casi cualquier cosa. No sé si han visto videos en donde hacen un piano con plátanos o con
o con fruta, ¿no? O sea, ponen así una manzana y al tocar la manzana suena la batería y tocan un limón y suena otra cosa. Se han hecho relativamente famosos, ¿no? Entonces, los primeros que hicieron esta tarjeta tenían mucho esta filosofía de por qué no podríamos inventar con cosas que ya tenemos a nuestro alrededor, pero usándolas de una nueva manera, ¿no? Y bueno, hay muchas historias al respecto, pero bueno, son algunos principios, ¿no? que me gustó pues, señalar. Bueno, también dentro de estas ideas, una que a mí me gusta mucho y que les quiero compartir, es esta sobre el propósito, como porque cuál sería el sentido de prototipar rápido, de usar materiales familiares, de formatos familiares, o sea, cuál es el sentido, ¿no? Y bueno, aquí hace esta comparación también uno de los, digamos, estudiantes ya del papel, que dice, cuando aprendes a escribir, no es suficiente aprender a deletrear sí es deletrear, gramática y puntuación. Es importante aprender a contar historias y comunicar tus ideas. Escribir ayuda a desarrollar tu pensamiento, desarrollar tu voz y finalmente desarrollar tu identidad. Incluso aunque la mayoría de las personas no se conviertan en escritores profesionales, periodistas profesionales, novelistas, es importante para todos aprender a escribir. Y ese es un paradigma que se impuso en la educación, porque la educación básica es el objetivo principal de escribir, ¿no? Y acabar con el analfabetismo y demás, y como si la escritura fuera una de las claves para el avance, ¿no? Entonces, la idea aquí, lo que quería señalar acá es que más allá de la técnica de escribir y todo, finalmente entra otra cosa que no tiene a lo mejor mucho que ver con la escritura, que es, yo digo, a lo mejor es una función de los humanos o de los artistas, o sea, no sabría exactamente si hay una disciplina que encaje, que es la que se encarga de desarrollar el pensamiento y la identidad finalmente, ¿no? Que finalmente pues, muchas veces es el objetivo de muchos espacios artísticos, ¿no? Y por ejemplo, aunque demos una clase de escritura, bueno, no pretendemos que se vaya a dedicar 100% a eso, ¿no? Pues al final se puede aplicar a cualquier verbo, ¿no? Y digo, creo que a lo mejor les puede resonar más a ustedes que lo mismo ocurre con la pintura, ¿no? O sea, no porque aprendes a pintar, no solo es aprender las técnicas de pintura, te ayuda a desarrollar el pensamiento y demás, y que aunque no te conviertas en pintor profesional, pues sería bonito, sería adecuado, sería importante que todos aprendan a pintar, ¿no? O sea, que se sensibilicen un poco con esta dinámica. Bueno, el verbo podría cambiar por diferentes acciones al final, ¿no? Y bueno, el último punto de la teoría que he seleccionado por acá, tiene que ver ya con los espacios y con el diseño de los espacios, justo para fomentar espero que a ver esto les ayude un poco para explicar algunas ideas. Pero bueno, por ejemplo, este es un edificio en donde se hacen animaciones 3D, una compañía famosa, ¿no? Pixar. Entonces, ellos buscaban como este espacio que fuera muy minimalista y que eso es lo que ayuda a que fomente la creatividad y demás, ¿no? También, este fue un edificio que se construyó en el MIT con un arquitecto de autor, en donde lo que querían era simbolizar a diferentes profesiones que ahí en ese momento tuvieron algunos premios y hicieron algunos desarrollos, etc. Y bueno, es un edificio que luego los que estaban en el edificio anterior se han quejado un poco, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué no. Y bueno, esto también lo presentan como espacios
juego, de aprendizaje, en donde el niño aprende a conocer su cuerpo, a jugar con ciertos espacios. Digo, aquí incluso lo contrasto, porque algunos dirán, ay, esto no es tan bonito, tan creativo, sino que tal vez deberíamos usar materiales más naturales y demás. Pero bueno, aquí no sé si alguien quisiera comentar si realmente creen o han pensado un poco si realmente estos espacios generan invención, generan creatividad o transformatividad, como yo también suelo decir. O cuál sería un referente de espacio, ¿no? Y a lo mejor ahorita lo pueden ir pensando en su mente, ¿no? ¿Cuál sería este espacio para que realmente suceda la innovación? Y bueno, pues la realidad es que los espacios donde realmente suceden estas cosas suelen ser feos, esa es la verdad, ¿no? O sea, y ahorita voy a decir por qué son feos, porque no es el propósito ser bonitos, ¿no? Suelen tener otro propósito y que esté relacionado con algunas variables interesantes. Este es el espacio quizá que rescató ese edificio que está pensado para que se chocaran entre los pasillos los diferentes empleados. Esto con la idea de generar aleatoriedad y con la idea de que de repente tú vas al baño y te encuentres a tu compañero y entonces generes una conversación y una novela, ¿no? Con estas ideas se generaron. Pero al final, lo que no se ve es que luego se dieron cuenta de que había un cuartito ahí por donde le entraba era un tubo de aire acondicionado, precisamente que quedó ahí medio raro. Y alguien lo empezó a notar, y era como una especie de espacio, un bar secreto, en donde además de conversar y todo, bueno, tenían computadoras y cosas para ahí desarrollar ideas, ¿no? Y realmente esto es lo que muchos dicen, que los que trabajan ahí, que generaba realmente muchas ideas, ¿no? Este es el edificio 20, en donde el edificio que les decía que derribaron por este otro. Y como lo pueden ver, pues sí, es un edificio que no les gustaba a la universidad, decían, pues, no les gustaba arquitectónicamente, se les hacía feo, se llama el edificio 20, es conocido con ese nombre. Y bueno, les gustaba mucho porque en realidad tú podías alterar la fachada y podías incluso conectarte a internet tú solos, podías taladrar la pared y nadie iba a decir nada, porque pues era un edificio que nadie le interesaba. Allá aventaban también a los departamentos como sin importancia, o que eran como muy experimentales, ¿no? Como los biologistas que están estudiando las hormigas. Y ahí los mandaban, ay, en tu oficina. Y al mismo tiempo mandaban a ellos que están ahí inventando puertitos, o no lo sé. Y entonces había una serie también de áreas como nuevas, pero que no eran tan populares, que también estaban ahí entrecruzándose, ¿no? Y bueno, es el edificio que más premios Nobel le ha dado al MIT, ¿no? Es reconocido por eso. Entonces, la diferencia es que ahora en este edificio, ellos jamás van a poder modificar la fachada porque es una arquitectura de autor, ¿me entiendes? Podrá tener otros propósitos de por qué se puso y demás, pero al menos como espacio creativo tal vez no funciona igual. Y bueno, en el caso de los playgrounds, este es un espacio que se llama The Land, no recuerdo qué país, pero es un país europeo. Y bueno, lo que sucedió es que hubo una arquitecta que también un poco se metió a estudiar el tema, y finalmente el estar cerca de los riesgos reales y el que los niños pudieran realmente mover las cosas como ellos quieran y hacer un espacio propio de ellos, les hacía realmente valorarlos y finalmente poder aprender un poco, o sea, poder practicar más con sus habilidades, ¿no? Entonces, este tipo de espacios, pues uno los ve, este es un tiradero, es un baldío, ¿no? Pero bueno, finalmente es algo que los participantes y los usuarios ahí se apropiaban de ello, movían las letras cuando quieren y bueno, logran una dinámica interesante.